¿Sabes qué es lo más doloroso? No es perder dinero, es darte cuenta de que las personas por las que darías la vida, ya no te ven como una persona. Corazón roto te ven como una cuenta bancaria, con fecha de caducidad. Yo siempre pensé que, al final, lo que me rompería serían cosas pequeñas, unas llaves perdidas, una factura olvidada, ya sabes, esas cosas de la edad. La gente diría, asterisco pobre Marta, se está haciendo mayor. Asterisco pero no, no fue el olvido lo que cambió mi vida. Fue una retirada de asterisco $200. Esa mañana estaba sentada en mi cocina, con una taza de café frío entre las manos, revisando unas cartas que llevaba días evitando. Todo parecía normal, hasta que vi mi cuenta de ahorros. El dinero que mi Harold y yo construimos durante asterisco 40 años asterisco, había disminuido. No era mucho, lo suficiente como para que cualquiera lo ignorara. Pero yo no soy cualquiera. Después de que Harold murió, aprendí a revisar todo, cada recibo, cada número, porque ya no había nadie más que lo hiciera por mí. Y entonces lo vi. Transferencia a gastos del hogar conjunto. Mi corazón se detuvo por un segundo. Yo vivo sola. Intenté convencerme de que era un error, del banco, del sistema, cualquier cosa. Pero en el fondo, una voz fría me susurró, tú sabes exactamente qué es esto. Pensé en mi hija Jenny, y en su esposo Derek, como insistieron en ayudarme después de la muerte de Harold, como me dijeron, asterisco no te preocupes, mamá, nosotros nos encargamos de todo. Asterisco y yo, les creí. Porque quería creer. Pero ese día, sentada en esa cocina silenciosa, empecé a entender algo que me rompió el alma. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. No todos los robos se hacen en la oscuridad, algunos vienen disfrazados de amor. Y lo peor, es que apenas estaba empezando. Me quedé mirando esa línea, una y otra vez, como si fuera a cambiar por arte de magia. Pero no cambió. El silencio en la casa se volvió pesado, incómodo, como si las paredes supieran algo que yo apenas estaba empezando a aceptar. Intenté seguir con mi día. Me levanté, lavé la taza, hice todo como siempre. Pero dentro de mí, algo ya no estaba en su lugar. A media mañana, sonó el teléfono. Era mi vecina Charón, preguntando por el club de lectura. Le dije que tal vez iría, pero mi voz, ni siquiera sonaba como la mía. Colgué, y volví a sentarme frente a ese papel. Ese número. Esos $200, no eran solo dinero. Eran una señal. Horas después, salí a caminar hasta la tienda de la esquina, pensando que el aire frío me ayudaría a aclarar la mente. Pero el destino tenía otros planes. Ahí fue cuando me encontré con Anita. Ella sonreía, demasiado. Como si estuviera guardando un secreto que le quemaba en la lengua. Se inclinó hacia mí y bajó la voz, asterisco que curioso, anoche vi a Derek con unos amigos, estaban bromeando. Asterisco sentí un nudo en el estómago. Asterisco decía que tú ni siquiera notarías si tomaban un poco más, que tienes suficiente. Asterisco por un momento, no entendí. Sus palabras sonaban lejanas, como si vinieran desde el fondo de un túnel. Intenté reírme, fingir que era una broma, pero algo dentro de mí se quedó completamente en silencio. Cuando llegué a casa, no me quité ni el abrigo. Fui directo al pequeño archivador del salón, ese que no abría desde hacía años, el que decía asterisco asuntos de Harold. Asterisco mis manos temblaban, pero lo abrí. Saqué la carpeta. Cuentas. Toda mi vida creí que confiar era amar, que dar acceso a todo lo mío era prueba de familia. Pero esa tarde, mientras la luz fría del invierno cruzaba el suelo, entendí algo que ojalá hubiera aprendido antes. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Confiar no significa cerrar los ojos cuando algo está mal. Y el amor no significa dejar que te roben, solo porque creen que no te darás cuenta. Esa noche, no dormí. Y lo que descubrí después, fue mucho peor que $200. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con la carpeta abierta frente a mí, como si fuera un juicio, y cada hoja, un testigo en mi contra. La casa estaba en silencio, pero mi mente no. Empecé a revisar cada estado de cuenta, uno por uno, mes por mes, y lo que encontré, me quitó el aire. No era un error.
No eran $200. Eran muchos más. Pequeñas cantidades, aquí y allá, siempre discretas, siempre lo suficientemente bajas como para no levantar sospechas. 300. 150. 80. 500. Todos etiquetados como gastos del hogar. Emergencias. Transferencias necesarias. Pero yo, nunca autoricé nada de eso. Mi mano temblaba mientras seguía pasando las páginas, y con cada número, algo dentro de mí se rompía un poco más. Porque no era solo el dinero. Era la intención. Era saber que alguien de mi propia sangre, había decidido que yo no importaba lo suficiente como para pedirme permiso. Me detuve, cerré los ojos, y recordé. Cuando Jenny estaba en la universidad, y me llamó llorando porque no podía pagar sus estudios, yo crucé el estado entero para llevarle un cheque. No me lo pidió, pero yo fui. Cuando Derek perdió su trabajo, yo pagué su hipoteca durante meses, para que no perdieran su casa. Nunca dudé. Nunca pregunté. Porque eso es lo que hace una madre, ¿verdad? Da, sin contar. Pero esa noche, entendí algo que nunca quise aceptar. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Yo no estaba ayudando, me estaban usando. Abrí los ojos y volví a mirar los números. Más de $6,000 en un solo año. 6,000, tomados en silencio, sin una llamada, sin una explicación, sin vergüenza. Sentí un calor subir por mi pecho, una mezcla de tristeza, humillación, y algo más. Algo frío. Algo nuevo. Rabia. Recordé la voz de Derek, su risa arrogante. No se dará cuenta, ya es mayor. Apreté los dientes. No, no soy una mujer olvidadiza. He sobrevivido demasiado en esta vida, como para ser tratada como alguien que no entiende. Esa noche, no lloré. Solo me quedé ahí, mirando la verdad por primera vez, sin excusas, sin mentiras. Y en ese silencio, tomé una decisión. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Al día siguiente, iba a descubrirlo todo. Y después de eso, nada, volvería a ser igual. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. La casa estaba oscura, en silencio, pero yo ya no era la misma mujer que se había sentado allí la noche anterior. Puse café, y lo llevé a la mesa como si fuera una armadura. Frente a mí, los estados de cuenta, y en mi mano, un marcador amarillo. Esta vez, no iba a dudar. Línea por línea, mes por mes, empecé a marcar cada retiro, cada transferencia, cada mentira escondida entre números. Y ahí estaba, el patrón. Siempre lo mismo, cantidades pequeñas, lo suficiente para no llamar la atención, pero constantes. Demasiado constantes. Pagos a servicios que yo nunca usé, suscripciones que no reconocía, gastos que no eran míos. Cuando terminé, dejé el marcador sobre la mesa, y me quedé mirando el total. Más de $6,000. 6,000 razones, para dejar de confiar. Pensé en Jenny, sentada frente a mí el último día de Acción de Gracias, sonriendo, agradeciéndome, diciendo que yo era el pegamento de la familia. Y todo ese tiempo, me estaba vaciando. Sentí como la vergüenza me quemaba las mejillas, pero debajo de eso, había algo más fuerte. Algo firme. Tomé el teléfono, y marqué su número. Contestó al tercer timbre, con voz adormecida. ¿Mamá? ¿Todo está bien? Respiré profundo. Jenny, necesito preguntarte algo. Silencio. ¿Has estado usando mi cuenta, sin decirme? Ese silencio, duró demasiado. Y en ese momento, supe la respuesta, antes de que hablara. Mamá, suspiró. Creo que estás confundida, hablamos de esto. Mi voz se volvió más firme. Hablamos de emergencias, no de gastos innecesarios, no de cosas que quieres y no necesitas. Otra pausa. Y luego, se rió. Una risa seca, incómoda, que me heló la sangre. Ay, por favor, no es para tanto. Tú tienes suficiente, solo estamos tomando un poco. ¿Un poco? Esas palabras, me dejaron vacía. No pensaste que me daría cuenta, susurré. Su tono cambió, suave,
condescendiente, como si yo fuera una niña. Mamá, no hagas esto más grande de lo que es. Es más fácil así. Cerré los ojos. Más fácil, ¿para quién? No respondió. Y yo, tampoco esperé más. Colgué. Mi mano temblaba tanto, que tuve que dejar el teléfono sobre la mesa. Me quedé de pie, mirando la luz del amanecer entrando por la ventana. Y entendí algo con una claridad que dolía. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha todo este tiempo, yo estaba intentando ser una buena madre, mientras ellos aprendían a aprovecharse de mí. Y en ese momento, decidí que ya era suficiente. Me quedé allí, de pie en la cocina, con el teléfono aún sobre la mesa, mirando la luz del amanecer como si fuera la primera vez que veía claramente. Toda mi vida, intenté ser la madre perfecta. La que nunca dice que no, la que siempre ayuda, la que está ahí, pase lo que pase. Y al final, me estaban tratando, como si ya no estuviera. Como si yo fuera algo que se usa, no alguien que se respeta. Caminé lentamente hasta la ventana, y apoyé la mano en el vidrio frío. Ya no más, susurré. No más excusas. No más silencios. No más solo un poco. Porque ese poco, ya me había quitado demasiado. Sin pensarlo 2 veces, agarré el teléfono otra vez, y llamé al banco. El tono de espera sonaba lejano, como un zumbido constante, pero mi corazón latía fuerte, decidido. Cuando finalmente contestaron, enderecé la espalda, como si alguien pudiera verme. Mi nombre es Martha Reynolds, necesito revisar todas las transacciones recientes de mis cuentas, y quiero saber cómo protegerlas. Mi voz no tembló. La mujer al otro lado fue amable, profesional, casi demasiado tranquila para lo que yo estaba sintiendo. Me pidió mis datos, y los dije todos, uno por uno, sin equivocarme. Porque yo sabía. Siempre supe. Mientras ella leía cada transacción en voz alta, cerré los ojos. Y cada número, era como una herida que se abría otra vez. Pero algo había cambiado. Ya no era dolor lo que sentía. Era claridad. Cuando terminó, hubo un pequeño silencio. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla, señora Reynolds? Abrí los ojos. Sí. Dije despacio. Voy a ir hoy mismo al banco, y voy a arreglar esto en persona. Colgué, sin esperar respuesta. Subí las escaleras, me duché, me vestí con mi mejor ropa, esa que Harold siempre decía que me hacía ver fuerte. Porque eso era lo que necesitaba ser ahora. Fuerte. Antes de salir, llamé a Jenny otra vez. No contestó. Así que dejé un mensaje. Jenny, ya sé todo lo que han tomado tú y Derek. Esto se acabó. Hoy mismo voy al banco. Mi voz era firme. Fría. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pidiendo, ni explicando. Estaba poniendo un límite. Guardé el teléfono en mi bolso, y salí de la casa. El camino al banco se sintió más largo de lo normal. Cada semáforo, cada pausa, era como una oportunidad para arrepentirme. Pero entonces, recordaba sus palabras. No se dará cuenta. Y la duda desaparecía. Cuando finalmente estacioné el coche, ya no había miedo. Solo decisión. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha ese día, no iba a recuperar solo mi dinero, iba a recuperar mi vida. Entré al banco, con la cabeza en alto, y el corazón firme. El mismo lugar donde años atrás había confiado, donde firmé papeles creyendo que estaba asegurando mi tranquilidad, sin saber que estaba abriendo la puerta a mi propia traición. Me acerqué al mostrador. Quiero hablar con un gerente. Mi voz fue clara, directa, sin dudas. Minutos después, una joven llamada Daniele me llevó a su oficina. Tenía ojos amables, de esos que notan más de lo que dicen. ¿Cómo puedo ayudarla, señora Reynolds? Respiré hondo, y coloqué la carpeta sobre su escritorio. Quiero congelar todas las cuentas conjuntas, inmediatamente. Sus cejas se movieron apenas, pero no preguntó demasiado. Y quiero abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre. Silencio. Luego asintió suavemente. Claro, podemos hacer eso. Mientras sacaba los formularios, sentí algo extraño.
No era tristeza. Era liberación. Tomé el bolígrafo. Mi mano estaba completamente firme. Cada firma, cada inicial, era como borrar a la mujer que fui durante años. La que nunca decía que no. La que confiaba sin límites. La que se hacía pequeña, para que otros se sintieran grandes. Daniele hablaba, explicando cada paso. En 24 horas, las cuentas serán inaccesibles para otros usuarios. Cualquier pago pendiente será rechazado. Asentí lentamente. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha que lo sintieran. Que sintieran lo que yo sentí. La sorpresa. La impotencia. La traición. Mientras ella configuraba la nueva cuenta, saqué mi teléfono. Varias llamadas perdidas. Jenny. No escuché los mensajes. Aún no. No estaba lista para oír excusas. Daniele giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba. Una cuenta limpia. Solo mi nombre. Sin accesos compartidos. Sin permisos. Sin engaños. ¿Algo más que quiera hacer hoy?, preguntó. Saqué una lista, la que había escrito la noche anterior. Quiero cancelar todo esto, ahora mismo. Sus dedos se movieron rápido sobre el teclado, y con cada clic, sentí que algo pesado se soltaba dentro de mí. Cada suscripción cancelada, cada pago eliminado, era un hilo menos que me ataba a ellos. Cuando terminé, me levanté lentamente. Daniele tomó mi mano por un momento. Hizo lo correcto. La miré, sin saber si lo creía del todo, pero sí sabía algo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ya no había vuelta atrás. Salí del banco, y me senté en el coche. El cielo estaba gris, pesado, pero por dentro, por primera vez en años, me sentía ligera. Libre. Y justo cuando encendí el motor, mi teléfono volvió a sonar. Jenny. La dejé sonar. Porque esta vez, la que iba a decidir, era yo. No contesté la llamada. Dejé que el teléfono vibrara, una y otra vez, sobre el asiento del copiloto, como si cada sonido fuera un eco de todo lo que había ignorado durante años. Cuando llegué a casa, el silencio me recibió. Pero ya no era un silencio vacío. Era paz. Dejé el bolso sobre la mesa, me quité el abrigo, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ese peso constante en el pecho. Me preparé una taza de té, y me quedé mirando por la ventana, viendo cómo el viento arrastraba las hojas secas por el patio. No tenía prisa por hacer nada. Ni por responder. Ni por explicar. Porque esta vez, yo no era la que debía dar explicaciones. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje. Luego otro. Y otro más. Finalmente, lo tomé. Jenny, mamá, ¿qué está pasando? ¿Cambiaste las cuentas? No podemos pagar las facturas. Llámame ahora. Leí cada palabra, despacio. Y sentí algo extraño. No culpa. No miedo. Claridad. Dejé el teléfono boca abajo, y bebí un sorbo de té. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha por primera vez, su urgencia, no era mi responsabilidad. Esa noche, dormí. No profundamente, pero dormí. Y eso, ya era más de lo que había logrado en mucho tiempo. Pero la calma, no duró. A la mañana siguiente, mi buzón de voz estaba lleno. La voz de Jenny, ya no era tranquila. Era desesperada. Mamá, no puedes hacer esto, tenemos responsabilidades, estás exagerando. Luego otra llamada. Más tensa. Más molesta. No hicimos nada malo, solo tomamos un poco, siempre lo has hecho todo más difícil de lo necesario. Cerré los ojos. Esas palabras, no eran disculpas. Eran excusas. Después, escuché la voz de Derek. Fría. Cortante. Esto es ridículo, nos estás castigando por nada, vas a arruinarnos por unos retiros. Abrí los ojos lentamente. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha por unos retiros, para ellos, todo esto, era pequeño. Insignificante. Pero para mí, era todo. Dejé el teléfono sobre la mesa, y me levanté. Caminé hacia el cuarto de invitados,
Ese cuarto donde siempre se quedaban cuando tenían problemas, cuando necesitaban ahorrar, cuando necesitaban algo más de mí. Me quedé en la puerta, observando. Las sábanas, los juguetes olvidados, las pequeñas huellas de tantas veces que dije sí. Entré. Y empecé a limpiar. Quité las sábanas. Guardé los juguetes en cajas. Limpié cada rincón, como si estuviera borrando una versión de mi vida. Cada movimiento era una decisión. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Esto ya no es suyo. Esto es mío otra vez. Cuando terminé, me quedé de pie en medio de la habitación vacía, respirando hondo. Y en ese momento, supe algo con absoluta certeza. Esto apenas estaba empezando. Porque tarde o temprano, ellos vendrían. Y esta vez, yo no iba a abrir la puerta tan fácilmente. No pasó mucho tiempo. Esa misma tarde, escuché el sonido que sabía que llegaría. El timbre. Una vez, 2 veces. Luego, golpes en la puerta. Mamá. La voz de Jenny, tensa, cargada, casi temblando. Me quedé quieta, detrás de la cortina, observando. Ahí estaba, de pie en mi porche, los brazos cruzados, la mandíbula apretada, igual que cuando era niña y no conseguía lo que quería. Mamá, abre la puerta. Golpeó otra vez, más fuerte. Por un segundo, mis pies quisieron moverse. Quise abrir. Quise dejarla entrar, escucharla, darle una oportunidad, como siempre hacía. Pero entonces, escuché su risa en mi cabeza. No se dará cuenta, es mayor. Y me quedé donde estaba. Inmóvil. Después de unos segundos, los golpes se detuvieron. La vi apoyarse contra la puerta, su cabeza inclinada, sus hombros, cayendo lentamente. Y aunque no podía ver su rostro, sabía que estaba llorando. Mi mano se llevó al pecho. Ese dolor, ese instinto de madre, que quiere correr, abrazar, proteger, todavía estaba ahí. Nunca se va. Pero esta vez, no era suficiente. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha porque amar, no significa permitir que te destruyan. Pasaron unos minutos, y finalmente, se dio la vuelta. Caminó hacia el coche, lentamente, y cuando se subió, sus hombros temblaban. La vi irse. Y no abrí la puerta. El silencio regresó a la casa, pero ahora, era diferente. Más pesado, pero también, más honesto. Esa noche, me senté en la cocina, con el teléfono en la mano. Escuché todos los mensajes, uno por uno, no para hacerme daño, sino para entender. Y lo entendí. No había arrepentimiento. Solo frustración, solo enojo, solo miedo por lo que habían perdido. Pero no por mí. El último mensaje de Jenny fue corto. No puedo creer que le hagas esto a tu propia hija. Cerré los ojos, y susurré, en la oscuridad de mi cocina, y yo, no puedo creer que tú me hayas hecho esto a mí. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mis manos estaban tranquilas. Mi corazón dolía, sí, pero ya no estaba roto. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha porque por primera vez, no estaba ignorando la verdad. Y al día siguiente, iba a hacer algo, que cambiaría todo para siempre. A la mañana siguiente, no esperé. Me levanté temprano, antes de que saliera el sol, como si mi cuerpo supiera que ese día, no era como los demás. Preparé café, pero no lo bebí. Solo lo sostuve entre mis manos, caliente, firme, como si necesitara sentir que todavía tenía control sobre algo. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí, todo estaba claro. Tomé el teléfono, y marqué otro número. No el de Jenny. No el de nadie que esperara explicaciones. Llamé a mi abogado. Oficina del señor Arlo, ¿en qué puedo ayudarle? Respiré profundo. Necesito una cita, lo antes posible. Hubo una pausa breve, luego una respuesta tranquila. ¿Puede venir esta mañana? Perfecto. No dudé. Me vestí con cuidado, elegí ropa sencilla, pero firme, como si cada detalle dijera, ya no soy la misma mujer. El camino a su oficina fue silencioso. Sin música. Sin distracciones. Solo mis pensamientos,
y una verdad que ya no podía ignorar. Cuando llegué, el señor Arlo me recibió como siempre, amable, respetuoso, sin hacer demasiadas preguntas. Se sentó frente a mí, con su libreta en mano. ¿Qué ha pasado, Marta? Lo miré directamente. Por primera vez, no suavicé nada. Quiero cambiar mi testamento. Sus cejas se levantaron apenas, pero no me interrumpió. Todo lo que tengo, irá a un fondo para mis nietos. Silencio. No para sus padres. Sus ojos se detuvieron en los míos, buscando duda. Pero no la encontró. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha porque ya no había duda. Pensé en Jenny, en sus palabras, en sus decisiones, en todo lo que había tomado, sin pedir, sin respeto. Pensé en Derek, en su risa, en su arrogancia. Y luego, pensé en mis nietos. Inocentes. Ajenos a todo esto. Ellos, no tenían la culpa. ¿Estás segura?, preguntó suavemente. Cerré los ojos por un segundo, y vi toda mi vida pasar. Los sacrificios, las noches sin dormir, los momentos en los que di todo, sin esperar nada. Y luego, abrí los ojos. Sí, estoy segura. El sonido de su bolígrafo escribiendo, llenó la habitación. Era un sonido simple, pero para mí, era el final de una historia. Y el comienzo de otra. Firmé los documentos, uno por uno, y con cada firma, sentí que recuperaba una parte de mí, que había perdido hace mucho tiempo. Cuando salí de la oficina, el aire frío me golpeó el rostro, pero no me importó. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha porque por dentro, por primera vez en años, me sentía libre. Pero sabía algo. Esto, aún no había terminado. Porque tarde o temprano, Jenny y Derek volverían. Y esta vez, no sería para pedir. Sería para exigir. Y yo, ya estaba lista. No tardaron mucho. 2 días después, escuché el sonido de un coche detenerse frente a mi casa. Miré por la ventana. Y ahí estaban. Jenny y Derek, juntos. Sus rostros, tensos, pálidos, como si finalmente entendieran, que esta vez, no podían controlarme. Por un momento, pensé en no abrir. En dejarlos ahí, como había hecho antes. Pero no. Ya no me iba a esconder. Caminé hacia la puerta, respiré hondo, y la abrí. Mamá, podemos hablar, dijo Jenny, con una voz demasiado suave, demasiado ensayada. No respondí. Solo me hice a un lado, y señalé la mesa de la cocina. La misma mesa, donde descubrí la verdad. Se sentaron frente a mí. Y por un instante, nadie dijo nada. El silencio, pesado, incómodo, lleno de todo lo que ya no se podía ocultar. Finalmente, Derek habló. Esto se ha salido de control. Su tono, firme, casi molesto. Necesitamos arreglar esto. Lo miré, sin emoción. ¿Arreglar? ¿Qué exactamente? Se inclinó hacia adelante. No puedes simplemente cortarnos así, tenemos gastos, los niños, la casa. Asentí lentamente. Lo sé. Jenny intervino, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, no entiendes lo difícil que ha sido para nosotros. La miré, directamente, y por primera vez, no vi a mi hija. Vi a alguien, que había aprendido a justificar lo injustificable. Se estaban ayudando. Dije en voz baja, terminando su frase. Ella se quedó en silencio. Deslicé la carpeta sobre la mesa, esa carpeta, que contenía toda la verdad. Todo está aquí. Cada retiro, cada transferencia, más de $6,000, sin mi permiso. Derek tensó la mandíbula. Era para la familia. Negué suavemente. Para tu familia, no la mía. Ese golpe, fue directo. Lo vi en sus ojos. Jenny comenzó a llorar, sus manos temblaban. No queríamos hacerte daño. La interrumpí, sin levantar la voz. Pero lo hicieron. Silencio. Pesado. Final. Podía escuchar el reloj, el refrigerador, todo, menos una disculpa real. Entonces Jenny susurró. ¿Qué quieres que digamos? La miré, con calma, con claridad.
No quiero que digan nada. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. Quiero que escuchen. Respiré profundo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ya no voy a ser su red de seguridad. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ya no voy a pagar por las decisiones que ustedes no quieren enfrentar. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y ya no voy a permitir que me usen, como si fuera una cuenta bancaria. Derek abrió la boca. No puedes, sí puedo, lo interrumpí. Firme. Definitiva. Jenny rompió en llanto. Pero somos tu familia. Cerré los ojos por un segundo, porque esas palabras siempre habían sido mi debilidad. Pero esta vez, no. Abrí los ojos. Y dije, suavemente. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, la familia. No roba. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, la familia. No convierte el amor en una transacción. Nadie habló después de eso. No había nada más que decir. Se levantaron, lentamente, y salieron, sin mirar atrás. La puerta se cerró. Y yo, me quedé ahí, sentada, temblando. Pero no de miedo. De liberación. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, porque ese día, no solo recuperé mi dinero, recuperé mi dignidad. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio volvió. Pero esta vez, no dolía. Me quedé sentada en la mesa, mirando el lugar donde minutos antes estaban Jenny y Derek, y por primera vez, en muchos años, no sentí culpa. Sentí paz. Sí, dolía. Claro que dolía. Era mi hija, mi sangre, mi historia. Pero también era la primera vez que no estaba ignorando la verdad para mantener una ilusión. Apoyé mis manos sobre la mesa, todavía temblaban un poco, no por miedo, sino por todo lo que acababa de soltar. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, porque a veces, dejar ir, duele más que aguantar. Me levanté despacio, y caminé por la casa, como si la estuviera viendo por primera vez. La sala, ordenada, tranquila, sin esa sensación constante de que algo iba a romperse en cualquier momento. La cocina, limpia, sin cuentas escondidas, sin mentiras entre papeles. Todo estaba en su lugar. Y yo, también. Pasé por el cuarto de invitados, ahora vacío, y me detuve en la puerta. Antes, ese espacio era para ellos, para sus problemas, para sus necesidades, pero ahora. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha era mío. Entré, respiré hondo, y por primera vez, no sentí que estaba esperando a alguien. No estaba esperando una llamada. No estaba esperando una crisis. No estaba esperando ser necesaria. Y eso, aunque suene extraño, se sentía bien. Esa tarde, hice algo pequeño, pero importante. Cociné solo para mí. Un pan de maíz, como solía hacer cuando Harold estaba vivo. El aroma llenó la casa, cálido, familiar, como un recuerdo, pero sin tristeza. Cuando estuvo listo, lo saqué del horno, le puse mantequilla, y me senté. Y no guardé nada para nadie. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, porque esta vez, todo era para mí. El teléfono sonó varias veces durante el día. No contesté. No porque tuviera miedo, sino porque ya no sentía la obligación de hacerlo. Cada llamada, cada mensaje, eran ecos de una vida que ya no iba a vivir. Al caer la noche, me senté en la sala, con la carpeta en mis manos. Pensé en tirarla, en quemarla, en borrar todo lo que representaba. Pero no lo hice. La dejé a mi lado. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha como recordatorio. De lo que permití. De lo que aprendí. Y de lo que nunca volveré a aceptar. Porque el amor, sin respeto, no es amor. Es una forma silenciosa de perderte a ti misma. Y yo, ya no estaba perdida. Esa noche, dormí profundamente. Sin miedo. Sin dudas. Y por primera vez en mucho tiempo, sin sentir que alguien estaba tomando algo de mí, mientras yo no miraba. A la mañana siguiente, me desperté temprano. No por preocupación, no por ansiedad, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, había dormido en paz. La luz del amanecer entraba suavemente por la ventana, y todo se sentía distinto. Ligero.
Me preparé café, y me quedé de pie frente a la ventana, observando el jardín. Las hojas secas seguían ahí, esparcidas por el viento, pero ya no sentía la necesidad de recogerlas de inmediato. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha porque no todo tiene que arreglarse en el mismo momento. A veces, hay que dejar que las cosas caigan, para entender que vale la pena levantar después. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje. Por un segundo, dudé en mirarlo. Parte de mí esperaba otro reclamo, otra exigencia. Pero no. Era de Megan. Mi nieta. Hola, abuela, escuché que mamá y papá están molestos, ¿estás bien? Mi pecho se apretó, suavemente esta vez, no de dolor, sino de algo más cálido. Algo, humano. Le respondí despacio. Estoy bien, cariño, solo estoy tomando un poco de tiempo para mí. No tardó en contestar. Te quiero. Voy a visitarte pronto. Leí ese mensaje, una vez, 2 veces, y sentí algo florecer dentro de mí, algo pequeño, pero fuerte. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, no todo estaba perdido. No toda mi familia, me veía como una cuenta bancaria. Todavía había alguien, que me veía como lo que soy. Una abuela. Una persona. Alguien que merece amor, sin condiciones. Me senté, con la taza caliente entre las manos, y dejé que esa verdad se acomodara dentro de mí. Durante tanto tiempo, pensé que poner límites significaba perderlo todo. Pero estaba equivocada. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. A veces, poner límites es la única forma de descubrir quién realmente se queda. Ese día, no recibí más mensajes de Jenny. Ni llamadas. El silencio era claro. Estaban enojados. Quizás confundidos. Pero ya no era mi trabajo arreglar sus emociones. Pasé la tarde tranquila, leyendo, caminando por la casa, haciendo pequeñas cosas, solo para mí. Sin prisa. Sin presión. Y mientras el sol se escondía, me di cuenta de algo que nunca pensé que diría. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Estaba bien, estando sola. No vacía. No abandonada. Sino, completa. Porque después de todo lo que había pasado, después de todo lo que había perdido, todavía me tenía a mí. Y eso, finalmente, era suficiente. Los días empezaron a pasar, más tranquilos, más silenciosos, pero también, más claros. Ya no revisaba mi teléfono cada 5 minutos. Ya no esperaba una llamada, ni un problema, ni una urgencia que resolver. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha porque por primera vez, mi vida no giraba alrededor de las necesidades de otros. Una tarde, decidí salir a caminar. El aire estaba frío, pero limpio, de esos que te despiertan por dentro. Caminé despacio, observando las casas, los árboles, la gente pasando, cada uno con su propia historia. Y me di cuenta de algo. Durante años, yo había vivido solo para los demás. Para mi esposo, para mis hijos, para sus problemas, sus crisis, sus necesidades. Y en todo ese tiempo, me olvidé de mí. Me olvidé de lo que me gustaba, de lo que necesitaba, de lo que merecía. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Me convertí en alguien útil, pero no en alguien feliz. Cuando regresé a casa, me senté en el sillón y miré alrededor. Todo estaba en calma. Nada urgente. Nada roto. Nada que arreglar. Y eso, antes me habría parecido vacío. Pero ahora, se sentía como libertad. Esa noche, tomé la carpeta otra vez. La abrí, despacio, mirando cada página, cada número, cada prueba. Antes, esos papeles me hacían sentir traicionada. Ahora, me recordaban algo más importante. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. El momento en que dejé de ignorar la verdad. El momento en que elegí respetarme. Cerré la carpeta, y la guardé. No con rabia. No con dolor. Sino con decisión. Porque ya no necesitaba pruebas, para saber quién era, y qué merecía. El teléfono no sonó ese día. Ni al siguiente. Y aunque una parte de mí, todavía sentía ese pequeño vacío, también sabía algo.
Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. El silencio de otros no define mi valor. Si Jenny decidía no hablarme, si Derek seguía enojado, eso era su elección. No la mía. Yo ya había tomado la mía. Y no iba a volver atrás. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo. Vi mis arrugas, mi cansancio, mis años, pero también vi algo más. Algo que no había visto en mucho tiempo. Fuerza. Dignidad. Paz. Sonreí, suavemente, y susurré para mí misma, todavía estás aquí, y eso es suficiente. Porque al final, no se trata de cuánto das, ni de cuánto soportas. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Se trata de cuando decides dejar de perderte, para empezar a encontrarte. Una semana después, el silencio ya no se sentía extraño. Se había convertido en parte de mi nueva vida, una vida donde no tenía que estar siempre disponible, donde no tenía que demostrar mi amor a través de sacrificios. Esa mañana, estaba en la cocina, preparando café, cuando escuché un golpe suave en la puerta. No era insistente. No era urgente. Era diferente. Me acerqué lentamente, y al abrir, la vi. Megan. Mi nieta. De pie, con una pequeña sonrisa tímida, y los ojos llenos de algo que reconocí de inmediato, sinceridad. Hola, abuela. Mi corazón se ablandó al instante. Hola, cariño, respondí, casi en un susurro. No esperé más. Abrí la puerta completamente, y la abracé. Fuerte. Real. Sin condiciones. Porque ese abrazo no pedía nada a cambio. Entró a la casa, mirando todo alrededor, como si notara el cambio, como si sintiera que algo era distinto. Mamá está muy enojada, dijo bajito. Asentí. Lo sé. Se sentó en la misma mesa donde todo había cambiado, y me miró. Pero yo, solo quería saber si estás bien. Sonreí, con suavidad. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha porque esa pregunta valía más que cualquier disculpa. Estoy bien, cariño, ahora sí lo estoy. Hablamos durante horas. De cosas simples, de la escuela, de sus sueños, de su vida. Nada de dinero. Nada de problemas. Solo, conexión. Solo, verdad. Y en ese momento, entendí algo que me llenó el alma. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. El amor verdadero no exige, no toma, no manipula. Simplemente, está. Antes de irse, Megan se levantó, y me abrazó otra vez. Te quiero, abuela. Cerré los ojos, y la abracé más fuerte. Yo también, mi niña. Cuando se fue, la casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez, no era un silencio vacío. Era un silencio, lleno de significado. Me senté en la sala, y miré por la ventana, mientras el sol empezaba a bajar. Pensé en Jenny, en todo lo que había pasado, en lo que se rompió, y en lo que tal vez, algún día, podría sanar. Pero ya no sentía desesperación. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha porque había aprendido que no todo depende de mí. Yo había hecho mi parte. Había puesto límites. Había dicho la verdad. Había elegido respetarme. Lo que ellos hicieran ahora, ya no era mi carga. Esa noche, antes de dormir, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, tranquilidad. No perfecta. No completa. Pero real. Porque después de todo, había perdido mucho, pero también había ganado algo que no tiene precio. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. A mí misma. Dicen que al final de la vida, uno empieza a perder cosas. Personas, fuerzas, recuerdos. Pero nadie te dice que a veces, también te encuentras. Han pasado semanas desde aquel día, desde que cerré esa puerta, desde que dejé de ser lo que todos esperaban de mí. ¿Y sabes algo? Sigo aquí. No rota. No sola. No olvidada. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha libre. La casa, ya no se siente grande y vacía. Se siente, mía. Cada rincón, cada objeto, cada silencio, lleva mi nombre, mi historia, mi paz. A veces,
Pienso en Jenny. En la niña que crié, en la mujer en la que se convirtió, y en el camino que tomó. Y sí, duele. Siempre dolerá un poco. Porque el amor de una madre no desaparece. Pero ahora entiendo algo, que me costó toda una vida aprender. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Amar no significa permitir que te rompan. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Perdonar no significa olvidar lo que te hicieron. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Y ser familia no significa perderte a ti misma. He dejado de esperar llamadas. He dejado de imaginar disculpas. No porque no me importen, sino porque ya no las necesito para estar en paz. El otro día, Megan volvió a escribirme. Me contó sobre la escuela, sobre sus planes, sobre lo emocionada que estaba por visitarme otra vez. Y mientras leía su mensaje, sonreí. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha porque entendí que lo que realmente importa nunca fue el dinero. Ni las cuentas. Ni lo que me quitaron. Lo importante es lo que decidí no dejar que me quitaran. Mi dignidad. Mi voz. Mi valor. Esta historia no es sobre una abuela a la que le robaron. Es sobre una mujer que decidió dejar de ser invisible. Que decidió dejar de aceptar migajas disfrazadas de amor. Que decidió cerrar el banco y abrir los ojos. Si estás escuchando esto, y sientes que alguien en tu vida está cruzando tus límites, déjame decirte algo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo lo hice. Y aunque perdí mucho en el camino, gané algo más grande. Algo que nadie, nunca más, podrá quitarme. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. A mí misma.